buenas tardes a todos y todas. Saludo especial a la maestra Diana del Carmen Merino, directora de procesos de graduación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, doctor Henry Alexander Mejía, docente responsable del curso de especialización de contratación pública. Saludos también que hacemos extensivo a nuestros invitados especiales de esta tarde, compañeros y compañeras de la unidad de investigación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Y pues saludo también a los que se han conectado desde temprano y a los que recién se conectan a este taller de retroalimentación sobre estructura de ensayo académico, dirigido a ustedes, estimados y estimadas estudiantes que actualmente se encuentran cursando lo que es un curso de especialización y por los lineamientos dados por su docente especialista estarán entregando lo que es un ensayo académico como producto final de su especialización. En esta tarde, pues me dirijo a ustedes, por si efectos de recordarles, ¿verdad? Mi nombre es Emanuel Román, soy el coordinador de procesos de graduación de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y bueno, dando ya inicio de manera oficial a este evento, comparto la agenda del día de ahora. Vamos a tener unas palabras de bienvenida a cargo de nuestra directora de procesos de graduación, maestra del Carmen Merino, luego una breve reflexión sobre la importancia del taller y muy ya puntualmente lo que es la retroalimentación de estructura del ensayo académico a cargo del licenciado Óscar Ernesto Cruz, que nos acompaña el día de ahora de la unidad de investigación de la facultad. Tendremos un espacio al final para reflexiones finales, consultas, dudas, sugerencias que ustedes tengan, ¿verdad? Para aclararlas, recordarles que esta sesión está siendo grabada y será compartida posteriormente tanto a sus docentes especialistas como a ustedes mismos a través de los correos institucionales. Habiendo dicho eso, doy la palabra a la maestra Diana del Carmen Merino, directora de procesos de graduación de nuestra facultad. Muchas gracias, licenciado Emanuel Román. También nos acompaña desde la dirección de proceso de grado la licenciada Anita López en la parte técnica. Decirles que para la dirección de proceso de grado es un compromiso darle seguimiento a los cursos de especialización respecto a los productos que ustedes están realizando y que de alguna manera y en alguna medida han expresado que necesitan retroalimentación, que necesitan hacer consultas. A esta jornada se le denomina estructura, taller sobre la estructura del ensayo académico. Lo que quiere decir que ustedes tendrán que, además de escuchar a los especialistas, un agradecimiento muy particular a la unidad de investigación por acompañarnos siempre en este esfuerzo, a ellos y ellas que podrán hacer las consultas y pues disipar cualquier duda. Esta es la oportunidad, este es el momento. Les agradecemos a quienes están presentes y a quienes no, pues de todas maneras, como ya lo mencionó el licenciado Román, les compartiremos la grabación para que puedan tomar esta convocatoria como un insumo. Así que pues agradezco nuevamente a todos y todas las presentes y podemos dar inicio al taller. Muchas gracias, maestra Diana del Carmen Merino, directora de procesos de graduación. Muy brevemente, mi persona quiere hacerles unos atentos recordatorios sobre la importancia de este taller de retroalimentación. Recuerden, tal como se les compartió y se les anunció este evento, siempre deben tomar en cuenta la guía práctica de cómo realizar un ensayo académico elaborado por la unidad de investigación. Se les agregó como enlace a esta sesión de Google Meet. Por favor, poner atención a la ponencia, participar activamente, ¿verdad? Cuando nuestro ponente solicite alguna participación o pida que se hagan algunas dudas o preguntas, atendamos el llamado, ya sea por mensaje o por micrófono, realizar consultas lo más puntuales posibles en honor al tiempo y recordar que este taller trata sobre los elementos mínimos de un ensayo académico, ¿verdad? Estos pueden ser denominados de otra forma o pueden ser planificados o solicitados por su docente de otra medida, pero esto es lo mínimo que debe contener un ensayo académico. Bien, habiendo aclarado estos puntos, nada más recordarles que está fijado en el chat de esta reunión un formulario de Google Forms para efectos de asistencia. Y habiendo dicho eso, doy la bienvenida al licenciado Óscar Ernesto Cruz y demás compañeros y compañeras de la unidad de investigación de nuestra facultad, que el día de ahora pues expondrán lo relativo a la estructura del ensayo académico. Licenciado, un gusto tenerlo con nosotros y lo dejo ya pues en dominio de esta sesión. Muy buenas tardes. Solamente si me confirman si me pueden escuchar. Le escuchamos fuerte y claro. Igual podemos ver su pantalla ya compartida. Excelente, muy bien. Bien, buenas tardes, estimadas y estimados. Como parte de las actividades de la unidad de investigación, en apoyo también a la unidad de proceso de graduación, estamos acá en este día para desarrollar unas nociones, una guía básica para la elaboración del ensayo académico. Como lo mencionaban los colegas de la unidad de proceso de graduación, mi nombre es Ernesto Cruz y soy miembro de la unidad de investigación y en nombre de nuestra coordinadora les extendemos un saludo y también, ¿verdad? Ponernos a disposición a ustedes, ¿verdad?, sobre cualquier duda que tengan sobre el ensayo académico. Entonces, sin más preámbulos, ¿verdad?, la idea es hacer una exposición corta, concisa, breve, sobre algunas nociones básicas sobre el ensayo académico, que es uno de los tantos productos de investigación que se pueden realizar cuando tratamos un tema, un problema o una situación o un fenómeno. Doy inicio con una pequeña frase de Daniel Calzani en 1999. Él decía: escribir es el acto cognitivo más complejo que existe, porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de escribir
nosotros, como parte de nuestro proceso de aprendizaje, tenemos que escribir. A veces nos da un poco de temor, ¿verdad?, escribir un artículo, un ensayo, o incluso las actividades que nos dejan en los diferentes cursos sobre cómo expresar las ideas. Y aquí la recomendación, ¿verdad?, es decirles que para poder aprender a escribir, hay que escribir. Esa es la única forma donde uno va a poder ir puliendo la redacción, cómo se expresan las ideas, el estilo, la formalidad. Entonces, realmente escribir es un proceso muy complejo, no solamente de agarrar el teclado y empezar a decir cosas sobre un tema, sino que es algo complejo que hay que involucrar diferentes aspectos, ¿verdad? Uno de ellos es la interpretación, que es algo que voy a hacer énfasis sobre todo en este producto, que es el ensayo académico. También el lenguaje, que es algo muy importante. Iniciemos definiendo qué es un ensayo, porque a veces, ¿verdad?, nosotros escuchamos términos como ensayo, artículo, y a veces pensamos que son lo mismo, pero en realidad, sobre todo con el ensayo y el artículo, son elementos muy diferentes. Tienen otro nivel de análisis, tienen otro tipo de estructura, y también la construcción de los mismos son procesos completamente diferentes. En el caso del ensayo, este es un producto de investigación, ¿verdad?, que va a tener unos matices que yo les voy a ir destacando, ¿verdad?, para que vayamos diferenciando el ensayo con un artículo, por ejemplo. Entonces, el ensayo es un escrito que busca analizar, interpretar o evaluar un tema. Ahorita quizás es muy general, ¿verdad? Decir, bueno, el artículo probablemente hace lo mismo, pero hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. El ensayo intenta exponer el análisis de una problemática, de una situación, a partir de contraste o complementación de diversas fuentes. Y aquí es donde tenemos que ser claros, ¿verdad? Un ensayo y otros productos de investigación, nosotros, por supuesto, vamos a escribir nuestras ideas, pero todo eso debe de estar sustentado, debe de estar fundamentado en diversas fuentes en función de temáticas específicas. Y aquí podemos utilizar en el ensayo, ¿verdad?, posicionamientos teóricos diferentes. Ustedes, ¿verdad?, que están en el ámbito de la ciencia jurídica, ¿verdad?, hay muchas teorías jurídicas, ¿verdad?, que pueden ser aplicadas a los diferentes fenómenos o problemáticas que ustedes van a desarrollar en esos ensayos, ¿verdad? Pueden hacerse relaciones entre textos, por ejemplo, contrastar dos posturas de dos autores diferentes, de dos materiales distintos. Entonces, todos esos elementos están presentes en un ensayo. Y en última instancia, el ensayo es una construcción con una dimensión argumentativa. Esa es una palabra clave para poder diferenciar al ensayo. El ensayo lo que busca es argumentar, exponer, interpretar un tema, un fenómeno o una problemática, dependiendo de cómo esté construido su ensayo. Nuevamente, las relaciones entre textos, abordar varios textos, ¿verdad?, varias fuentes bibliográficas que traten sobre esa misma problemática o ese mismo fenómeno. Y aquí como recomendación, ¿verdad?, nada más decirles que a veces cuando buscamos sobre un tema en específico, nosotros buscamos aspectos muy específicos, ¿verdad?, o esperamos que los libros, los artículos, ensayos que encontremos en la red, por ejemplo, o en libros, estén exactamente como nosotros lo hemos construido nuestro tema, por ejemplo. Pero ahí es donde nosotros debemos de buscar cosas, ¿verdad?, que nos puedan ayudar a llegar a ese tema, a esa argumentación por parte de ustedes. Ahora bien, este es otro elemento importante del ensayo que lo va a diferenciar del artículo específicamente, y es la postura personal. Esta es propia de los autores expertos en una temática, pudiendo confrontar perspectivas teóricas como un punto de partida. Esto quiere decir que ustedes, a la hora de hacer este ensayo, lo que va a contener va a ser una argumentación de sus ideas, una exposición de sus ideas sobre un tema específico. Por supuesto, y nuevamente insisto, ¿verdad?, toda esa argumentación, esa exposición, tenemos que sustentarla. Si vamos a afirmar una cosa, tenemos que tener una base sólida de por qué estamos afirmando esto. Y eso es algo es algo muy común, ¿verdad?, y que los docentes vemos en los trabajos de los estudiantes, ¿verdad? Vemos que les pedimos que hablen sobre un tema, sobre un fenómeno, que lo explique, y empieza a hacer una serie de afirmaciones, pero no dice cuál es el sustento, por qué el estudiante, por qué la persona ha escrito eso, por qué afirma tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué afirma que esto se da de esta manera? Entonces, toda esa postura personal que tengamos sobre un tema, sobre una problemática, tenemos que sustentarla con perspectivas teóricas. Y al ser un experto del tema, este texto, ¿verdad?, puede ser publicado en revistas especializadas en un campo disciplinar. Y por último, tiene una función evaluativa y de formación. En otras palabras, el ensayo es uno de los niveles iniciales. El artículo, por otra parte, es mucho más complejo. No voy a entrar en detalle porque la idea es que ustedes aprendan a realizar un ensayo. El ensayo académico es de los niveles más iniciales en cuanto a publicación, ¿verdad?, de ciencia, de teoría. Entonces, aquí, ¿verdad?, aquí van a observar que, dado que es un nivel bastante inicial, se encuentran cuestiones como posturas personales, una argumentación de sus ideas sustentada en diferentes textos, con el contraste de estos, o también profundizar algo que ya se ha dicho en otro material. Entonces, el ensayo debe analizar un tema en específico con el objeto de explicar, persuadir o incluso defender una opinión o posición. Y por eso yo les hago énfasis en la pertenencia, ¿verdad?, en las posturas personales, porque en el ensayo sí se puede colocar una opinión y una posición, pero nuevamente esa opinión y esa posición debe de estar fundamentada. Y esta cuestión específica es lo que va a diferenciar un ensayo académico
de otros escritos. Por ejemplo, cuando ustedes ven el periódico, hay una sección que dice editorial, que por lo general contiene un escrito de alguien y que da una opinión sobre un tema, pero esa opinión no necesariamente está fundamentada en algo específico, es una opinión de la persona. Pero el ensayo es otra cosa, un ensayo académico. Y al ser académico, nosotros, al defender una opinión o al sustentar una opinión, tenemos que fundamentarla con teoría, con postulaciones de autores, con materiales, con contrastes de ideas, y que de esos contrastes, por ejemplo, pueda salir una opinión o una posición de parte de ustedes. Entonces, no sé si hasta este momento está clara la idea del ensayo o hay alguna pregunta. A ver, compañeros, compañeras, ¿alguna duda o está claro hasta este momento? Buenas tardes, colega. Buenas tardes. En mi manera, grosso modo, de participación, lo que yo he observado que no todos los actores que hablan de determinado tema, claro, ellos son especialistas, pero no en fundamentación, como que no se ven que están de acuerdo en la misma opinión del mismo tema, que tal vez ellos los he encontrado en los libros, no tienen la misma certeza, la misma opinión, porque como que se desvían del tema mismo que ellos mismos están exponiendo. Sí, precisamente, y esto está relacionado a lo que yo les mencionaba, ¿verdad? A la hora de buscar información, que eso es algo que siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Ya sea en un ensayo, en un artículo, en un póster académico, etcétera. Cuando nosotros buscamos información, nuestro tema puede que esté bastante específico y no vamos a encontrar algo necesariamente así como lo hemos construido. Pero ahí es donde nosotros debemos de ir buscando parcelas, ¿verdad? Acuérdense que los problemas, ¿verdad? En las ciencias sociales no podemos abarcarlo todo, sino que debemos de abordar parcelas de la realidad para analizarlas. No podemos hacer un análisis de un todo, porque realmente eso no existe una teoría del todo de las ciencias sociales, ¿verdad? O de las ciencias jurídicas en general. Por supuesto, al no haber una teoría general, autores, especialistas en diferentes temáticas de las ramas del derecho no necesariamente van a estar de acuerdo. Y aquí es donde viene, ¿verdad? Su aporte. El ensayo, el artículo no solo es de repetir lo que dice un autor o varios autores, esa no es la intención. La intención es que tenga un aporte de ustedes, también un análisis propio, una fundamentación propia, una opinión o una posición propia. Puede que ustedes estén de acuerdo o que se inclinen más por una teoría o por una perspectiva, pero deben de fundamentar por qué es que están encaminados a esa línea, por ejemplo, cuando ustedes van a analizar un problema o un fenómeno como tal. Entonces, eso es algo muy importante, que toda esa fundamentación, esas explicaciones deben de ser propias, ¿verdad? Claro, vamos a utilizar de base a los autores, a los especialistas en las diferentes ramas del derecho, en este caso, ¿verdad? Porque es una especialización en el área de las ciencias jurídicas, pero también ahí es donde debe de ir nuestra propia construcción. No solo es de repetir o de copiar y pegar lo que dice alguien en un libro o en un artículo. Entonces, eso es algo importante. ¿Alguna otra duda o alguna consulta que tengan hasta el momento o está todo claro? Lo que sí puedo opinar es que cada quien verá la expectativa de sus ensayos, pero no todos estaremos de acuerdo tal vez en hacerlo como los expertos. Vamos a tener algunas lagunas de algunas equivocaciones, pero yo sé que estamos aprendiendo. Sí, por supuesto. De hecho, por eso es que el ensayo, yo les mencionaba, el ensayo académico es uno de los productos de dificultad inicial, ¿verdad? Ya luego, ¿verdad? Cuando ustedes se vayan a inmersar en el mundo, ¿verdad? De la investigación, a los que les llame la atención, ¿verdad? Y posterior a su título, ¿verdad? Hay gente que se dedica especialmente a la investigación jurídica, por ejemplo. Ya son otros productos, ¿verdad? Ya vamos a hablar de artículos, de tesis, de póster académicos, que ya son otra cuestión. Y efectivamente no siempre se va a estar de acuerdo porque ese es el espíritu de la ciencia, ¿verdad? Ver las teorías de los demás, refutarlas, ampliarlas, de eso se trata. Entonces, el ensayo tiene ciertas características y esto, lo primero que voy a mencionar es algo que ya lo he dicho, ¿verdad? En este momento, y es que esto debe de ser novedoso. No solo es de repetir lo que dice alguien, lo que dice otra persona, otro autor, sino que ustedes deben de ponerle algo adicional, algo novedoso. O sea, si van a hablar de algo en específico, ¿qué es lo extra que ustedes van a aportar al análisis? Adelante. Vi que alguien por ahí levantó la mano. Sí, buenas tardes. ¿Me Buenas escucha? tardes. Sí, ¿Se me escucha? sí, se le escucha, adelante. Gracias. Sí, bueno, yo hace unos minutos entré. Vaya, en el caso, por ejemplo, vaya, por decirlo así, vaya, digamos en el tema que yo tengo, digamos, por decirlo así, no encuentro mucha información sobre mi tema, es poca la información. Ahí es donde tengo duda, ¿qué puedo hacer ahí? Digamos que, vaya, por ejemplo, en mi caso yo llevo derecho aduanero. Derecho aduanero. Entonces, digamos que el tema que yo agarré, busco y busco y busco, pero casi no hay información de ese tema, o sea, del que yo he agarrado. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué tendría que hacer?
disculpe si, no sé si hay, o sea, eso es la inquietud. ¿Va? Ok, bien, sí, es cierto, ¿verdad? Hay algunos temas en los cuales ustedes van a encontrar menos bibliografía que en otras, y ahí es donde precisamente, ¿verdad? Hay diferentes tipos de análisis, ¿verdad? Y si no hay mucha información sobre ese tema, habría que ver, ¿verdad? Si usted o su tema es específico del Salvador, por ejemplo. Puede ser que no va a encontrar específicamente del tema del Salvador, pero puede encontrar el caso a nivel internacional, por ejemplo, en el derecho aduanero, o un marco internacional o un marco de otro país que le sirva a usted como base para el análisis de la realidad de El Salvador, por ejemplo. Todo va a depender del enfoque que ustedes le dan. Todo va a depender del tema, del propósito. Pero sí hay bibliografía. A veces hay que rebuscarse un poco. Por supuesto, hay otros temas que no van a tener mucha información, pero ahí es donde ustedes pueden crear, ¿verdad? Ahí es donde hay un nivel exploratorio, por ejemplo. Ahí ustedes se recuerdan los niveles de investigación. El nivel inicial es el exploratorio, ¿verdad? No hay mucha información y se está explorando en esa problemática, en ese fenómeno. Ustedes empiezan a construir algo a partir de la observación, del análisis de teoría, de la realidad, etcétera. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Esas son como recomendaciones a la hora de cuando vayan a investigar o buscar bibliografía sobre un tema, debe de ser buscar el tema general, ¿verdad? Iniciar buscando el tema en general que pueda servirles a ustedes de base para ya desarrollar su tema, que muy probablemente sea algo más específico. Por ejemplo, ya aplicado al caso de El Salvador o al caso de la región centroamericana, por ejemplo. Bien, como les mencionaba, el ensayo debe de ser novedoso. Ustedes deben de agregar algo, ¿verdad?, de su aportación. Por supuesto, debe estar bien redactado, es un ensayo académico, es una redacción formal, y aquí tenemos que evitar hablar como que si estamos, debemos de evitar escribir como que si estamos hablando, como que si le estamos contando algo a alguien. Por eso se recomienda altamente que en los ensayos, en los artículos o en cualquier producto académico, ustedes escriban en impersonal. En vez de decir tenemos, se dice se tiene. Explicaremos, en vez de decir en esta parte voy a explicar, no, se dice en esta parte se explicará. Son formas impersonales o también dicen en tercera persona. Por ahí vi una mano levantada. Hola, sí, yo quería preguntar, conforme a lo que preguntó el compañero. Gracias, perdón, gracias por la información. Bueno, adelante, estimada. En mi caso, yo sí delimité en El Salvador, pero quería preguntar, entonces no tengo que poner, digamos, información internacional o comparar, digamos, porque como ya lo delimité, o si se puede. Sí, es que todo va a depender del enfoque que usted le dé. Vaya. O sea, si va a analizar la realidad salvadoreña y lo va a hacer a partir de un marco internacional o a partir de una comparación con otro país, eso va a depender de usted. Ok, muchas gracias. A la orden. Sí, puede ser todo va a depender de cómo ustedes vayan a construir ese ensayo, ¿verdad? Si va a ser a través de una comparación, a través de un análisis más internacional, o sea, todo eso ustedes lo van a determinar. No están limitados en ese aspecto, a menos que exista un lineamiento específico del docente, ¿verdad? Ahí ya es algo que se debe de consultar con él. Bien, nuevamente, como característica, bien redactado, formal, es un ensayo académico. Tenemos que dejar de escribir en primera persona. Eviten a toda costa, ¿verdad?, que en sus tareas, en sus proyectos, en sus ensayos, en sus artículos, escribir de esa manera, porque ya ese es otro tipo, ¿verdad? Ya no es propio del mundo académico. Debe de ser en impersonal, buena ortografía, formal y académico. Se exponen y comparten ideas u opiniones. Nuevamente, ideas u opiniones, algo propio de un ensayo. Opiniones relativas a un tema determinado que deben de estar fundamentadas, sustentadas. Y por último, exige una reflexión larga acerca de un tema. No solamente es de copiar y pegar lo que se encuentra, ¿verdad?, en las diferentes bibliografías, libros, etcétera, sino que debe de generar una reflexión sobre ese tema. No solo es de copiar y pegar ideas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del ensayo? ¿Qué se pretende lograr cuando nosotros redactamos un ensayo? Ampliar los horizontes, por lo que supone un proceso por medio del cual una persona produce o genera conocimiento nuevo. Insisto con esto, no solo es de repetir lo que dice el libro, lo que dice el sitio web, lo que dice la revista que ustedes encontraron. Ustedes deben de construir sus ideas. Deben de producir algo nuevo. Y esto está relacionado con lo primero que les decía, que debe de ser novedoso. Por eso tiene que ser novedoso, porque debe producir un conocimiento nuevo por parte de ustedes. Claro, el libro, el video que ustedes encontraron, la página web es una base, pero en última instancia lo que importa aquí es lo que ustedes escriban. Se debe generar conocimiento nuevo. Las pautas para redactar el ensayo. Por supuesto, primero hay que seleccionar el tema. Claro, el tema y el título no es lo mismo. El título es lo que van a encontrar ya en el producto final, ¿verdad? El tema debe de ser elegido como un resultado de un proceso investigativo.
para poder elegir el tema, ¿qué es lo que voy a investigar? Ustedes deben de buscar, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención, ¿verdad? O si es algo específico del curso de especialización donde están, bueno, a partir de ese curso hay diferentes temáticas, ¿verdad? En las que ustedes van a ir seleccionando y van a empezar buscando información. A veces nosotros solo se nos ocurre una idea, un tema, y ni siquiera hemos investigado sobre ese tema. Entonces, la elección de ese tema debe de ser el resultado de un proceso investigativo. Hay que leer primero, hay que buscar información para poder reflexionar sobre ese tema. Eso es lo primero que tenemos que hacer, leer, buscar información y ya a partir de eso ya vamos a poder definir el tema. Ahora la idea principal, el segundo paso, identificar la idea principal del ensayo. Esta idea principal, de nuevo, es un proceso, es el resultado de un proceso de reflexión por parte de ustedes. ¿Cuál va a ser la idea general del ensayo? Claro, yo tengo un tema, pero los temas son demasiado generales. Por ejemplo, un ejemplo de un tema, el derecho aduanero en El Salvador. Eso es un tema, pero ese tema es muy general, ¿verdad? Por eso es que, y ya voy a llegar a esa parte, no vamos a poner eso como título, porque eso es demasiado general. El tema, el derecho aduanero en El Salvador. Ya tengo el tema. Ya investigué sobre el derecho aduanero, ya investigué varias cosas y ya definí que ese tema voy a investigar. Ahora, la idea principal. Debo de reflexionar qué es lo que yo voy a investigar, qué es lo que yo voy a analizar del derecho aduanero en El Salvador. ¿Qué de todo eso voy a analizar? Es una reflexión personal. Por supuesto, ustedes pueden tomar en consideración ideas de otros autores, pero hay que evitar repetir lo mismo que dicen ellos. No hay que olvidar que debe ser novedoso. Ustedes deben de ponerle algo nuevo. Debe evitar repetir lo que dicen los otros autores. Y aquí es la palabra clave, ¿verdad? Solo se deben usar estas fuentes únicamente como apoyo. ¿Un apoyo a qué? A su propia teoría, a sus propios postulados, a sus propias opiniones, a sus propios argumentos. O también no necesariamente para apoyar esos argumentos, sino que también para contrastarlos, porque a veces no podemos estar o no estamos de acuerdo con lo que diga un autor, o pensamos que no está del todo cierto. Entonces, esa es una base, ya sea para apoyarnos o para contrastarlos. Ya tengo el tema, ya tengo una idea principal. Ahora, a partir de eso, ya puedo redactar mi título. Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta, y por eso se los mencionaba. El título debe de ser específico. El título debe de ser específico. Como mencionaba el tema, el derecho aduanero en El Salvador, eso es algo demasiado general. Cuando alguien lea su ensayo va a decir, bueno, pero ¿qué del derecho aduanero van a hablar? ¿Qué partes específicas? Ahí es donde ya viene el título. El título debe de ser específico y debe de considerar esa idea principal. Bueno, yo voy a estudiar la aplicación, ¿verdad?, de la legislación aduanera en un sector específico, por ejemplo, en el aspecto terrestre o marítimo en El Salvador. Ya es más específico. Entonces, ese título ya va orientado, ¿verdad?, a esa especificidad. Incluso se le puede agregar un marco temporal o un marco geográfico, ¿verdad? Ya habíamos dicho en El Salvador, ¿verdad? Pero también se puede agregar un periodo específico, sobre todo con los fenómenos, ¿verdad? O cuestiones que tienen un tiempo o que ustedes lo van a enmarcar en un tiempo determinado. Por ejemplo, una administración de un gobierno en específico. Si van a analizar un gobierno en específico, pueden poner eso en el título y eso ya le da un carácter más específico. No debe ser demasiado general, ¿verdad? Y aquí es donde, repito, ¿verdad? Debe comunicar cuál es el tema principal, cuál es la idea principal. Si yo voy a hacer un análisis comparativo, bueno, en el título debe de ir reflejado que yo voy a hacer un análisis comparativo, por ejemplo, siempre en el tema del derecho aduanero, un ejemplo de título así, ¿verdad? A lo que se me está ocurriendo ahorita, podría ser análisis comparativo de la legislación aduanera en El Salvador en el marco de la integración centroamericana, por ejemplo. Si se fijan, ya es algo más específico. Yo voy a hacer una comparación del marco normativo. Entonces, todos esos elementos ustedes lo deben de tener en cuenta. Ahora bien, la organización, ¿cómo va a ir construido ese ensayo? El ensayo consta de 3 partes principales. La primera es la introducción. Y en la introducción, ahí es donde nosotros vamos a establecer el contexto del tema. No vamos a empezar de un solo a decir nuestros postulados, nuestras opiniones, nuestras ideas. Y aquí hay algo que me gusta decirles mucho en estos talleres, incluso en su momento, ¿verdad? A mis estudiantes les hago énfasis en esto. Ustedes deben de asumir que la persona que va a leer su ensayo no conoce del tema o tiene un conocimiento básico del tema. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, claro, somos los autores, escribimos y a veces nosotros sí nos entendemos porque nosotros estamos escribiendo el ensayo, pero debemos de asumir que los demás, los que van a leer, el público que va a leer ese ensayo no conoce del tema. Y pasa, por ejemplo, en la cuestión de las siglas. A siglas, por ejemplo, de alguna entidad bien específica. Claro, ustedes las conocen porque ya lo estudiaron, ya lo investigaron, pero el lector no necesariamente lo va a saber. Por eso es que aquí en la introducción nosotros vamos a contextualizar.
Y, por supuesto, vamos a despertar el interés. Que la persona cuando lea la introducción sepa, esto me interesa. Todo va a depender de cómo ustedes lo escriban. Y, por supuesto, deben de explicar de qué se va a tratar. O sea, ya en la introducción debe de estar claro cuál es el propósito del escrito y qué es lo que se va a tratar en el contenido. En todas las páginas, qué es lo que se va a abordar ahí. Entonces, la introducción es una parte fundamental porque es lo primero que vamos a ver. Entonces debemos de contextualizar al lector sobre el tema, despertar el interés y explicar cómo se va a tratar, porque a veces nosotros podemos abordar problemas, una problemática, o a veces es a nivel de pregunta. Por ejemplo, sobre cuáles son los factores que inciden en la modificación de la legislación aduanera, por ejemplo. No necesariamente es un problema, sino que es una pregunta. Entonces todo eso se va a contextualizar en la introducción. Luego viene el cuerpo y el desarrollo temático, ¿verdad? Claro, aquí ya es lo más grande del ensayo. Ahí es donde se expone todos los argumentos, todas las explicaciones, los contrastes de ideas y todo eso. Se recomienda que en el cuerpo nosotros coloquemos subtítulos. Por ejemplo, si vamos a hablar de un contexto histórico o de un marco histórico, hay que colocar un subtítulo, porque así ya el lector va a saber que en esa sección del cuerpo va a haber solo historia. Y que después va a haber la comparación, por ejemplo, de dos marcos normativos. Entonces, subdividir el cuerpo, el desarrollo del ensayo, eso va a permitir que sea más amigable para la lectura y que se entienda de una mejor manera. Porque, repito, hay que asumir que el que lee el ensayo va a aprender algo de lo que ustedes están escribiendo. Y por supuesto, las conclusiones. Las conclusiones son ideas finales, resumen el argumento que ustedes han construido. Aquí en esta parte se colocan las ideas que ustedes consideran importantes, que deben, o que ya es un cierre del ensayo como tal. Esas son las tres partes del ensayo académico. ¿Alguna consulta hasta este momento sobre lo que he dicho? ¿Algo no ha quedado claro? ¿Estamos claros, compañeras, compañeros? ¿Todo bien? Adiós, amor. Luis Monge, adelante. Sí, buenas tardes. Mi interrogante era sobre el aspecto que menciona que a la hora de ir redactando se tiene que utilizar, sobre todo en impersonal, ¿verdad? En tercera persona, pero igualmente se tiene que redactar así cuando se esté emitiendo una opinión propia dentro del ensayo. Sí, por supuesto. Pueden encontrarlo o un ejemplo, ¿verdad? Ustedes van a concluir algo, ¿verdad? Y aquí estoy improvisando un poco, ¿verdad? Más o menos iría algo así. De acuerdo a todas las posturas de los autores, se concluye, o sea, ¿quién concluye? Usted, ¿verdad? El autor. Se concluye que la legislación aduanera en El Salvador tiene deficiencias en cuanto a la aplicación en las fronteras terrestres, por ejemplo. Entonces ahí usted dice, se concluye. Claramente el que está concluyendo es usted. Y ahí es donde hay que evitar eso, ¿verdad? Que digo, a partir de lo que se mencionó, de lo que mencionaron los autores, concluyo que, o sea, parece algo pequeño, pero en realidad el estilo es lo que le da el carácter a su escrito. Es algo académico, entonces deben de hacer o deben de redactarlo de esa forma. Se concluye, de esta forma se opina que, o el autor opina esto y lo otro. O se concluye, se argumenta, se llegó a la conclusión que esto y lo otro. ¿Se da a entender, compañero? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces creo que hasta ahorita estamos bien. Voy a continuar con la presentación. Consideraciones, otras consideraciones a la hora de escribir el ensayo, que ya son más aplicado a nuestro caso, en el caso de la facultad. Y es que debemos de usar citas, ¿verdad? Las citas al pie de página, eso no hay que olvidarlo. Nosotros, ¿verdad? En la facultad, nosotros utilizamos el manual de estilo Chicago, nota completa, 16ª edición. Cuando ustedes busquen el manual de estilo, hay dos tipos. Está el sistema autor-año y está la nota completa. Entonces, ustedes deben de utilizar la nota completa. Claro, va a haber un taller más adelante sobre el manual de estilo, pero la idea es que ustedes lo tengan a la mano. Y me voy a adelantar a ese taller un poco, porque realmente en esos talleres también me gusta hacer énfasis en esto. Es un manual. La idea no es de aprenderse el manual de memoria. Por eso se llama manual, porque es algo que hay que tenerlo a la par. A la hora que estamos trabajando, escribiendo, ahí lo tenemos que tener a la par. La intención no es que se lo memoricen, sino que lo tengan a la mano. Por eso se les hace ya el llamado desde este momento de usar el manual de estilo, lean el manual que nosotros, ¿verdad? En la unidad de investigación, en la página de la editorial, que tengo entendido que les han compartido el enlace de los recursos que tenemos, ahí también está el manual resumido, porque el manual de estilo es enorme, son
más de 200 páginas, creo, o 150 páginas. Entonces, la versión que nosotros tenemos es una versión resumida, ya llegando al grano de qué es lo que se necesita. Entonces, léanlo, aplíquenlo y, por supuesto, van a existir dudas, interrogantes, y para eso va a haber un taller más adelante. Entonces, esas citas deben de ir al pie de página. Todo eso es lo que nos ayuda a apoyar, a sustentar o a contrastar nuestros argumentos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que no hay que abusar, ¿verdad? La idea tampoco es de que en cada idea vayamos poniendo una cita, después otra cita y así. Como les mencionaba, la construcción propia, la que ustedes realizan, es lo más importante. No hay que abusar de las citas. Por eso aquí dice, se recomienda utilizar citas cortas y puntuales. A veces lo que hay que evitar esto, ¿verdad? Y esto todos los docentes lo sabemos y lo hemos visto más de alguna vez, que ponen citas de una página entera. O sea, solo agarran la página, la copian y la pegan. Eso no se debe hacer. Las citas textuales, ese copiar, pegar y poner la referencia, eso debe de ser corto y solo si es necesario. Si no es necesario, no se hace. Entonces, hay que evitar eso. Y esas citas no pueden usarse para presentar la idea original del autor, ¿verdad? Pierde todo el sentido. Entonces ya el ensayo ya no es de ustedes, sino que es del autor. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y la bibliografía, ¿verdad? Tenemos las citas al pie de página, pero al final va la bibliografía siempre de acuerdo al manual de estilo Chicago, nota completa. La versión actual es la versión 17ª, pero nosotros todavía seguimos usando la versión 16, porque hasta ese momento esa es la que se ha aprobado por junta directiva. Entonces la bibliografía es lo que va al final, ¿verdad? Ya cuando terminan el ensayo, las conclusiones, ya va la parte de la bibliografía. Bien, la estructura del ensayo, tenemos el título, ya hablamos del título, debe de ser coherente, debe de ser preciso y no debe de excederse de las 50 palabras. Luego del título viene un resumen, es una síntesis de todo el ensayo. Y esa síntesis debe de tener aproximadamente 120 a 250 palabras. Ahí Word les permite ver ahí cuántas palabras, ustedes solo seleccionan el párrafo y ahí les dice cuántas palabras tiene. Es una síntesis de todo el ensayo. Luego viene la introducción, ya hablamos de eso, ¿verdad? Es el contexto, el contenido general, los puntos principales y invita a la lectura. Y debe de ser de máximo de una página. Es una introducción nada más. Entonces, como máximo una página de extensión. Luego, como parte siempre de la introducción, nada más para recordar lo que les he mencionado anteriormente, su función es anticipar qué es lo que se va a desarrollar, generar expectativas en la persona que está leyendo su ensayo, ¿verdad? Y orientar la lectura. Ahí se va a plantear el problema, y les decía que puede ser un problema o una pregunta de investigación. En las materias de investigación, ustedes oyeron hablar del problema de investigación o la pregunta de investigación. Entonces puede plantearse como un problema o como una pregunta. Todo va a depender del tema. Se exponen esas interrogantes que se pretenden desarrollar. Y ahí es donde, por eso les mencionaba, una pregunta de investigación. Con el presente ensayo se pretende responder a esta, y colocan la pregunta de investigación, y luego van a explicar cómo van a responder esa pregunta. A través de un análisis comparado, a través de un análisis histórico, todo va a depender de su tema. El contexto y los ejes, cómo se va a organizar el ensayo. Luego viene el desarrollo, nuevamente, ¿verdad? Hasta aquí nada más estoy volviendo a recalcar los aspectos que yo les he mencionado. Aquí en el desarrollo es la parte más extensa, ustedes van a ya desarrollar, ¿verdad? Todas las ideas, deben de estar delimitadas, analizar toda esa información que ustedes han encontrado y, por supuesto, construir sus propias ideas a partir del tema, presentar de manera ordenada posturas y van a colocar algo teórico, ¿verdad? O una definición construida por un autor, un teórico, ¿verdad? Se presenta esas posturas que puedan diferir de nuestro planteamiento, porque no necesariamente es algo que tenemos que estar de acuerdo con él, sino que podemos diferir, o son ideas que nos van a servir para defender nuestra postura o para contrastarla. Se pueden establecer acontecimientos críticos o significativos de la realidad social que son de importancia para el análisis, problemas que se presentaron, las decisiones tomadas, todo eso también se puede colocar. Y por supuesto, para los temas que sí lo permitan, ¿verdad? Aquí se pueden utilizar datos, gráficos, ejemplos, comparaciones, definiciones, datos estadísticos, datos históricos. Todo eso se coloca en el desarrollo y va a depender del tema. Otros elementos importantes, que el desarrollo es la parte central, es la parte más extensa. Aquí en el desarrollo se pueden presentar posiciones de algunos autores, pero luego recordarles la argumentación propia. Podemos colocar definiciones, porque por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, o incluso vamos a construir una definición propia. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por tal cuestión, ¿verdad? Por tal concepto? Ejemplos, análisis de citas. Si ustedes van a hacer una cita textual, tienen que analizar esa cita textual, no solo copiar y pegarla y dejarla ahí, ¿verdad? Deben de analizarla. Y relaciones entre conceptos y teorías. Básicamente todo lo que se ha estado mencionando. Luego, en las conclusiones, como les mencionaba, son las ideas finales. Se plantea de manera ordenada las ideas finales sobre la opinión del autor, el argumento del autor sobre la temática.
Si hay hallazgos, si hay algo nuevo que ustedes han encontrado a partir de todo ese proceso, ahí en las conclusiones se coloca. Se sintetiza el análisis, hay exposición de las posturas, se analizan hallazgos o respuestas encontradas, se puede brindar un estado actual, por ejemplo, del problema o de la disciplina como tal, o incluso si hay trabajos que son más exploratorios, que son temas recientes y que no hay mucha información, también ahí se puede invitar a que se profundice en otros aspectos, que eso lo puede hacer otro autor o ustedes mismos lo pueden hacer en otro ensayo o en un artículo. Y por último, la bibliografía. Toda la bibliografía consultada y la citada. Eso prácticamente son las nociones generales del ensayo. No sé si tienen alguna consulta, alguna interrogante sobre esta parte. Compañeros, compañeras. Todos estos temas y estas directrices que ha estado explicando las van a dejar aquí subidas a la plataforma. Sí, tengo entendido que los compañeros de la unidad de proceso de graduación les proporcionan la grabación, ¿verdad? Y los insumos sobre lo que se ha visto este día. Sí, porque he tratado la manera de ir escribiendo, pero como ha ido pasando rápido, por eso es que me llama la atención y es bien importante todas las directrices que van diciendo, porque es mentira que uno se las va a grabar todas con escuchar esta vez. Claro, por supuesto, y como les mencionaba, se aprende haciendo. La única forma que ustedes aprendan a hacer un ensayo es escribiendo un ensayo. Siempre uno va puliendo cuando va escribiendo ensayos, cada vez se va mejorando la redacción, el estilo, el análisis. Así que la invitación, ¿verdad?, es que no tengan miedo a escribir, porque nadie nace ya aprendido. Nosotros vamos aprendiendo en el camino. ¿Alguna otra consulta? Solo eso, muchas gracias. Muy amable. Bien, gracias, maestro Oscar Ernesto Cruz. Pues es el momento, compañeros y compañeras, pues para que ustedes, si tienen alguna duda, la puedan plantear, ya sea abriendo su micrófono o también a través del chat de la Meet. Nosotros podemos también trasladarle esta duda al licenciado Oscar Cruz. Es el momento oportuno para hacerlo. Con respecto a lo que habían planteado, pues sí, se estará compartiendo también esta grabación, se estará compartiendo nuevamente las guías que ha hablado el maestro sobre la elaboración de ensayo, también sobre el manual de estilo Chicago, para que ustedes ya la tengan a disposición. Eso sí, pedimos encarecidamente como coordinación, ¿verdad? Y como dirección de graduación, que revisen sus correos institucionales, pues es ahí donde estamos compartiendo esta información. De hecho, aprovecho, si hay representantes de curso en esta sesión, recuérdenles a sus compañeros que la grabación, las guías y todos los demás insumos que se han establecido o se han expuesto en esta jornada van a ser compartidos a través de correo institucional. Bien, ¿hay alguien más que tenga alguna duda, un comentario? Ok, pregunta, dice ¿existe un límite en cuanto a la cantidad de páginas o palabras o depende del tema o del docente? Bueno, en cuanto al ensayo, sí existe un rango. No hay un consenso, no es algo escrito en piedra, pero usualmente los ensayos llevan alrededor de 15 páginas. Pero yo les recomiendo que consulten con su docente porque al final él es el que pone las directrices. Yo solo les estoy comentando que a nivel general, en el mundo académico, los ensayos llevan alrededor de 15 páginas. A veces, por ejemplo, en unas revistas no lo cuentan por páginas, sino que por palabras. Entonces, todo depende de los lineamientos de donde ustedes van a publicar. En este caso, que son ensayos en el marco de un curso de especialización, ahí es con el docente encargado, deben de consultarle cuál es el rango de páginas específico para ese caso. Okay. Gracias por la aclaración, maestro. ¿Alguna otra duda o consulta previo a cerrar, ya que estamos al límite del tiempo? Es el momento, compañeros y compañeras, para hacerla. Por mi parte, yo les agradezco por todos los conocimientos que nos han estado compartiendo, ya que cada quien, pues, a medida en sus prácticas, va teniendo la experiencia. Y como dice el dicho, que el maestro se hace de la experiencia del otro maestro y en la práctica. Muchas gracias. Bueno, De mi parte, también agradecerles a los colegas de la unidad de proceso de graduación, ¿verdad? Y de parte de toda la unidad de investigación, estamos a su disposición para cualquier duda que ustedes tengan. Sí, igualmente, maestro, antes de que se retire, si nos puede compartir el correo de la unidad de investigación, por si ellos también tienen una duda. Igual, las dudas también pueden hacerla a través de la coordinación de procesos de graduación o la dirección de procesos de graduación. Nosotros estaremos trabajando coordinadamente con la unidad para aclarar las dudas en caso ustedes pues así lo requieran. Sí, en mi caso, ¿verdad? Mi correo es ernesto.cruz@ues.edu.sb y el correo general de la unidad es investigación.jurisprudencia@ues.edu.sb. Investigación.jurisprudencia@ues.edu.sb. Ahí se los acabo de compartir en el chat a los compañeros, ¿verdad? Igual, pues lo pueden buscar también en Facebook, pueden buscar también a la unidad de investigación, también en el sitio oficial de la facultad, están ahí disponibles los enlaces, ¿verdad? Y en Editorial AECUS también, que es la página donde se encuentran, ahí pueden ver, ¿verdad? Lo que está proyectando el maestro, aecus.jurisprudencia.ues.edu.sb, pueden ahí ver, ¿verdad? Incluso pueden consultar algunos libros, ¿verdad? Que ya están publicados ahí y sobre todo las guías de elaboración de ensayo y de manual de estilo Chicago que ya les ha dicho el licenciado. Bueno, agradecerles nuevamente su presencia a esta sesión. Agradecer efusivamente al maestro Cruz y a la unidad de investigación en general por acompañarnos.
Bueno, pues damos por terminado el presente taller de retroalimentación. Un gusto haberlos tenido. Estamos siempre a su disposición. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos pendientes de nuestros correos o nos pueden visitar también físicamente. Muchas gracias, compañeros y compañeras, estimados docentes. Un gusto. Pasen feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz tarde, gracias. Gracias igual.